Hola amigos, hoy en celebración del mes de la herencia española, estamos haciendo una breve fiesta de libros bilingües, con algunos libros ilustrados disponibles en la colección de nuestra biblioteca. Los dos primeros libros que destacaremos son libros que cuentan la historia tanto en inglés como en español, así que cada palabra es traducida. Hi, friends. Today, in celebration of Hispanic Heritage Month, we're doing a short book party with some of the bilingual English-Spanish picture books available in Arapahoe Library's collection. The first two books we'll be highlighting are books that tell the entire story in English and Spanish, so every word is translated. Let's Be Friends, Seamos Amigos, escrito por René Colato Lainez y ilustrado por Nomar Pérez, fue publicado en 2021 por Holiday House. Conoce a Joe y José en esta alegre historia que resalta cómo el arte puede conectar a los individuos incluso si no hablan el mismo idioma. Joe solo habla inglés y José solo habla español, pero ambos chicos disfrutan felicitando la obra del arte del otro. No te preocupes, serás capaz de entender su conversación. El texto simple hace que sea fácil de seguir. El libro utiliza burbujas de diálogo para mostrar a cada niño diciendo lo mismo en su propio idioma. Al final, los chicos se han convertido en amigos rápidos. Extra, el vocabulario utilizado en el libro se incluye en la página posterior. Si te gusta este libro, puedes seguir Joe y José en su próxima aventura. We play soccer. Jugamos al fútbol. Let's Be Friends, Seamos Amigos, written by René Calato Lanis and illustrated by Nomar Perez, was published in 2021 by Holiday House. Meet Joe and Jose in this cheerful story that highlights how art can connect individuals even when they don't speak the same language. Joe only speaks English and Jose only speaks Spanish. But the two boys enjoy complimenting each other's artwork in their own language. Don't worry, you'll be able to follow their conversation. The simple text makes it easy to follow the simple story. The book's use of speech bubble dialogue shows each boy saying the same sentence in his own language. By the end, the two boys are fast friends. Bonus, the vocabulary used in this book is also included on the back page. If you enjoy this book, you can follow Joe and Jose on their next adventure in We Play Soccer, Jugamos a Fútbol. When Julia Danced Bomba, Cuando Julia Bailaba Bomba, escrito por Raquel M. Ortiz, traducido por Gabriela Baeza Ventura y ilustrado por Flor de Vita, fue publicado en 2019 por Piñata Books. Esta historia es un poco más largo y otra vez cada palabra está en inglés como en español. Así que el lector puede elegir leer toda la historia en inglés, español o ambos idiomas. Al principio, conocemos Julia y su hermano en su camino al centro cultural para su clase semanal de bomba. Bomba se traduce a barril o drum en inglés, pero también significa una danza afro-puertorriqueña o celebración musical. Julia es un poco soñadora y ella no consigue el ritmo de las cosas tan rápido como su hermano. Durante la práctica se siente tensa y perdida. Por suerte, durante el bombazo, donde los individuos se levantan y bailan mientras el resto del grupo toca música y canta, ella comienza a conectarse con el sonido del tambor principal y siente la conexión con la música y sus movimientos. La autora ha
proporcionado información sobre los orígenes, instrumentos utilizados y estilos de la bomba al final del libro. When Julia danced bomba, Cuando Julia bailaba bomba, written by Raquel M. Ortiz, translated by Gabriela Beisa Ventura, and illustrated by Flor de Vita, was published in 2019 by Pinata Books. This story is a bit longer, and once again, every word is there in both English and Spanish, so readers can choose to read in one language, or in the other language, or in tandem. At the start, we meet Julia and her big brother on their way to the cultural center for their weekly bomba class. Bomba, or barril, translates to drum in English, but is also an Afro-Puerto Rican dance or musical celebration. Julia is a bit of a daydreamer and doesn't get into the rhythm of things as quickly as her brother. During practice, she feels tense and lost. Luckily, during the bombaza, where the individuals get up to dance while the rest of the group plays music and sings, she begins to connect with the sound of the main drum and feels the connection of the music and her movements. The author has provided more information about the origins, instruments used, and styles of the bomba at the end of the book. Los siguientes dos libros que hemos elegido para destacar utilizan principalmente texto en inglés, mientras inserta una gran cantidad de vocabulario en español. The next two books we've chosen to highlight today use mostly English text while inserting a plethora of Spanish vocabulary. The Piñata That the Farm Maiden Hung, escrito por Samantha R. Vamos y ilustrado por Sebastián Cera, fue publicado en 2019 por Charles Berg. Escrito en el estilo acumulativo de Esta es la casa que Jack construyó, leemos como una familia y algunos animales de granja arman una piñata para una sorpresa especial de cumpleaños. A medida que se desarrolla, una palabra en inglés de la página anterior cambia a español. Hacer divertido el aprendizaje de nuevas palabras en español. Para los caracteres, sin embargo, la preparación es agotadora y una siesta no se puede resistir. Lea la historia para averiguar si la completan la piñata antes de que llegue la cumpleañera. Contenido adicional al final del libro incluye un glosario de términos, instrucciones para hacer tu propia piñata y una canción en inglés y español para cantar mientras juegas con tu piñata. Este libro está disponible en muchos formatos. Cuando hayas terminado con este libro, eche un vistazo de La cazuela that the farm maiden stirred, escrito por la misma autora. The Piñata That the Farm Maiden Hung, written by Samantha R. Vamos and illustrated by Sebastian Serra, was published in 2019 by Charles Bridge. Written in the cumulative style of This is the House That Jack Built, we watch as a family and some very helpful farm animals put together a piñata for a special birthday surprise. As the story builds, one English word from the previous page turns into Spanish, making learning new words in Spanish fun. However, for our characters, this preparation is tiring, and a siesta can't be resisted. Read on to see if they complete the piñata before the birthday girl arrives for her surprise. Bonus content at the end of the book includes a glossary of terms, instructions for how to make your own piñata, and a song in Spanish and English to sing while you play with your piñata. This book is available in many formats.
When you are done with this book, check out the Cazuela, the Farm Maiden Stirred by the same author. Mi casa is my home, escrito por Loren Sala y ilustrado por Sara González Juan, fue publicado en 2021 por Candlewick Press. Este libro es interesante porque la mayoría del texto está en inglés, intercalado con palabras o frases en español que el lector puede interpretar con la ayuda de las ilustraciones y pistas de contexto. Aunque un poco de familiaridad con ambos idiomas puede ser útil para entender cada palabra, el lector, sin embargo, sentirá la cálida invitación de Lucía, la personaje principal, para aprender sobre su hogar y por qué le encanta. Mi casa is my home, written by Lorraine Sala and illustrated by Zara Gonzalez Huang, was published in 2021 by Candlewick Press. This book is interesting because the majority of the text is in English, interspersed with Spanish words or phrases that the reader may interpret through the use of context clues and illustrations. While some familiarity with both languages may be helpful to understand every word, the reader will still feel the main character, Lucia's warm invitation to learn about her home and the reason she loves it. Gracias por acompañarnos hoy. Para más recomendaciones y recursos, por favor, visite nuestro sitio web, arapaholibraries.org. Hasta luego. Thank you for joining us today. For more recommendations and resources, please visit us at arapaholibraries.org. Bye for now.